Hola amigos, en esta oportunidad les traigo el one-shot Ghost Rider vs Galactus con guión de Michael Straczynski y arte de Juan Ferreira. Espero que les guste. La historia comienza en la ciudad de Nueva York, a finales de los años 70. Ben Grimm, más conocido como The Thing, la Mole, ha detenido a un sospechoso de asesinato. Le comenta que no quiere hacerle daño porque tiene una cita con su novia en 2 horas y no desea llegar tarde por tener que llegar formularios explicando por qué le arrancó los brazos a alguien otra vez y en una zona distinta de la ciudad. El hombre, apuntándole con un arma, le exige que se detenga o abrirá fuego. Pero Ben le responde que esa pistolita no va a hacerle nada. El hombre afirma que se está equivocando de persona, pero Ben le muestra un cartel de "Se busca por asesinato" con su rostro, preguntándole si esa es su cara. El hombre responde que tal vez. Ben le recuerda que mató a 5 personas, y lo que más le molesta es que no lo hizo por poder ni por gloria, sino para quedarse con el cargo de jefe de recursos humanos en una firma contable. El hombre baja la cabeza y dice que la oficina era muy bonita, preguntando con tono desafiante quién es él para juzgarlo. En ese momento, una nueva voz lo interrumpe diciendo que él no lo está juzgando, que quien lo hace es él. Ghost Rider aparece, mientras desde un edificio cercano alguien le grita a otra persona, al otro lado de la calle, de nombre Vinny, que mire por la ventana o se perderá todo. Ghost Rider se baja de su motocicleta, se presenta como su juez, su jurado y su... Pero antes de completar la frase, el hombre en la ventana interrumpe de nuevo, insistiendo en que Vinny se apresure a mirar. Ghost Rider se detiene, mira hacia arriba y les ordena que se callen porque está trabajando. El hombre en la ventana le dice a Vinny que ya lo hizo enojar. Sin hacerles más caso, Ghost Rider cruje los nudillos y continúa donde lo dejó, declarando que también es su verdugo. Invoca la culpa por sus crímenes y libera el fuego letal de la mirada de penitencia. El fuego infernal consume al asesino, haciéndolo estallar, mientras que Vinny por fin sale a ver, disculpándose ya que estaba tomando una ducha. Finalmente, el asesino se consume por completo y desaparece. Ben le reprocha a Ghost Rider que casi lo tenía, preguntándole por qué intervino. Ghost Rider responde que no hizo nada, que fue el conocimiento de sus crímenes lo que volvió para vengarse. Ben le pregunta sarcásticamente si tiene permiso del sindicato para hacer ese tipo de cosas. Ghost Rider simplemente se aleja, diciendo que su trabajo está hecho. Pero Ben le pide que espere. Comenta que tiene que recoger un traje para su cita con Alicia y le pregunta si quiere acompañarlo y tal vez tomar un café luego. Ghost Rider duda, pero finalmente accede y ambos se dirigen juntos a la tienda. Durante la prueba del traje, Ben le pregunta a Johnny si su penance stare, su mirada de penitencia, funciona con todos los que han matado. Johnny responde que hasta donde sabe, sí. Ben quiere saber si alguien podría usar la ciencia para bloquearla. Johnny le explica que se trata de fuego infernal sobrenatural y que no puede ser detenido por nada que no sea igualmente sobrenatural. Ben guarda silencio un instante y luego le pregunta si funcionaría en alguien más, susurrándole al oído un nombre que deja a Johnny atónito. Johnny le pregunta si está bromeando, a lo que Ben responde preguntándole si alguna vez ha visto una pared de ladrillos con ojos bromear con alguien. Johnny contesta que no, y Ben concluye que ahí tiene la respuesta. Ben reflexiona en voz alta sobre el hecho de que ese individuo ha pasado siglos destruyendo mundos enteros para alimentarse, preguntándose cuántas vidas habrá tomado en el proceso. Calcula que deben ser trillones, una cifra que ni siquiera Reid podría estimar. Comenta que cada vez que se han enfrentado a él, ha salido ileso. Tal vez, sugiere, es porque siempre le han hecho frente con ciencia, y tal vez lo que Johnny tiene no puede ser combatido de la misma manera. Tal vez, por fin se pueda hacer justicia. Entonces lo llaman para probarse el resto del traje. Mientras se aleja, le pide a Johnny que lo piense. Johnny responde que él está en el espacio y no sabe cómo podría llegar hasta él. Ben le dice que está seguro de que encontrará la manera. Una vez Ben se ha ido, el vendedor de trajes le comenta a Johnny que la sección casual está al fondo y que quizá la tienda deportiva de al lado se ajuste mejor a su estilo. Johnny, molesto, se transforma en Ghost Rider, pero cuando el vendedor voltea,
y le pregunta si quiere un vaso con agua mientras espera. Ya ha regresado a la normalidad y le responde que sí. 2 días después, Johnny llega a Cabo Cañaveral, en Florida. Un cohete con el sistema satelital New Coriolis 5 está a punto de despegar. Johnny se engancha junto con su motocicleta a la parte superior del cohete justo antes del lanzamiento. Luego de que despega y se encuentra en el espacio, Johnny utiliza sus habilidades de Ghost Rider para potenciar el cohete y transportarse a otro lugar del universo. Nos movemos a otra parte del espacio, en un lugar que se nos presenta como irrelevante y un planeta que pronto no importará. Este es un planeta de seres parecidos a Yondu, pero con 4 ojos. Galactus ha llegado hasta ahí y comienza a devorarlo por completo, sin que sus habitantes puedan hacer nada. Después de destruirlo, ordena a su nave establecer nuevas coordenadas, pero la nave le informa que ha detectado una fuente de energía desconocida. Ghost Rider aparece y le dice que ha venido a hacerle rendir cuentas por sus crímenes. Comienza a rodear a Galactus sobre el cohete, que ahora utiliza como motocicleta espacial. Le exige que se dé la vuelta y lo enfrente. Galactus responde que vaya a molestar a otro insecto. Ghost Rider acepta el desafío en sus términos y se transforma en una versión gigante de sí mismo, igualando el tamaño de Galactus. Y le dice que él lo pidió. Y le pregunta si está mejor. Luego inicia un ataque con fuego infernal. Galactus responde con el poder cósmico. Ambas energías colisionan con fuerza, pero el fuego infernal logra imponerse, empujando a Galactus hacia atrás, haciendo que se estrelle contra su nave. Mientras Galactus se levanta, Ghost Rider lo desafía directamente, preguntándole si ahora sí tiene su atención. Galactus responde afirmativamente. Si te está gustando el video y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Ambos se enfrentan en combate. Este es uno de los Ghost Riders más curiosos que he visto. En vez de usar sus cadenas, pelea cuerpo a puñetazo limpio. En un momento, Ghost Rider toma la cabeza de Galactus y lo obliga a mirarlo fijamente. Le pide que su culpa lo condene y activa la mirada de penitencia, pero no tiene efecto. Ghost Rider se sorprende. Galactus solo se da la vuelta y se aleja. Ghost Rider le reclama, diciendo que no ha terminado con él. En ese momento aparece The Watcher, el vigilante. Él le informa a Ghost Rider que el enfrentamiento ha terminado. Ghost Rider, aún frustrado, intenta explicar que la mirada de penitencia no tuvo efecto en él y que aún no ha concluido su labor. The Watcher le responde que la razón por la que la mirada de penitencia no funciona es porque Galactus no siente culpa, ni remordimiento, ni pena alguna por sus actos. Explica que Galactus se alimenta porque esa es su naturaleza. Del mismo modo, la función del Watcher es observar sin interferir. The Watcher plantea una comparación. Se pregunta si un tiburón en el planeta Tierra siente culpa por alimentarse o si simplemente sigue su naturaleza. Según su razonamiento, Galactus no es diferente. Ghost Rider no acepta esa explicación. Asegura que ha oído lo mismo antes, mencionando nombres como Punisher, Bullseye y Thanos. Considera que esa lógica no es válida. Se pregunta cuántos mundos han muerto por causa de Galactus. Calcula que podrían ser millones o incluso miles de millones. Para él, la penitencia debe ser cumplida. Si la mirada de penitencia no es suficiente, entonces está dispuesto a permanecer allí, en combate, durante 1000 años si es necesario, hasta que uno de los dos sea destruido. Afirma que no tiene otra elección. The Watcher le responde que cree no tener otra opción porque no conoce el resto de la historia. Ghost Rider le pregunta a qué se refiere. The Watcher comienza a relatar los orígenes cósmicos de Galactus. Le explica que se sabe que existieron muchos universos antes del actual, incluso antes del evento conocido como el Big Bang. También le revela que Galactus fue alguna vez un ser llamado Galan, originario del planeta Ta. Fue el único sobreviviente del universo anterior al actual. Durante la destrucción de ese universo, fue salvado dentro de un huevo cósmico y luego resucitado en este nuevo universo con un hambre que solo podía ser saciada mediante el consumo de mundos enteros.
Lo que no se sabe, porque muy pocos lo han preguntado, es qué ocurrió con todos esos universos anteriores, por qué y cuál es el significado real de todo eso. The Watcher le revela que cada universo previo, desde el comienzo del tiempo, terminó en colapso. Cada uno contenía, desde su nacimiento, la semilla de su propia destrucción. Y esa semilla se manifestaba en los pocos que sobrevivían a ese final. Con el tiempo, esos sobrevivientes se transformaban en entidades destructoras, equivalentes a Galactus en sus respectivos universos. Se muestra la imagen de múltiples seres colosales, al estilo de Galactus, cada uno representando a un destructor en su propio universo. Y aquí les hago una pregunta. Si estamos en el octavo cosmos, ¿por qué hay más de 7 de esos Galactus, entre comillas? Dime en los comentarios tu opinión. The Watcher continúa narrando que estas entidades se volvieron conocidas como los grandes destructores. A su paso caían estrellas, sistemas solares, galaxias enteras. El ciclo continuaba hasta que, tras un número incalculable de años, solo el destructor quedaba en pie. Ghost Rider, sorprendido, pregunta si acaso eso significa que toda la vida desde su origen hasta su final carece de propósito. Se cuestiona si el destino de cada universo es simplemente alimentar a una bestia que los devorará al final. Afirma que eso no tiene sentido. The Watcher le responde con una metáfora. Le pregunta si tiene sentido sembrar un campo de trigo y no cosecharlo, y dejarlo pudrirse bajo el sol. Declara que todas las cosas mueren, que todos los mundos llegan a su fin. Y si lo hacen en silencio, sin dejar rastro, entonces todo lo que fueron se pierde para siempre. En cambio, cuando un destructor como Galactus absorbe un planeta, recolecta mucho más que materia. Recolecta también su arte, su música, sus historias, todo lo que les dio belleza, propósito y una razón para vivir. Afirma que esa determinación, ese deseo de sobrevivir, se convierte en una fuerza tan poderosa que puede inclinar la creación hacia el nacimiento de nueva vida. Una voluntad que se acumula dentro del destructor a medida que consume mundos, hasta que, finalmente, cuando todo ha sido devorado y solo queda el vacío, esa energía alcanza masa crítica. Dentro del destructor, los sueños, la música y el arte de incontables civilizaciones se unen, listos para volver a nacer. Esa energía permanece suspendida en el vacío atemporal, esperando una sola chispa que encienda la llama. Un solo pensamiento que dé sentido a todo. Según The Watcher, ese pensamiento es que el propósito del universo es comprender el propósito del universo. La misma frase que le dijeron a Doctor Doom cuando viajó más allá del Big Bang, en el especial con Rocket Raccoon, que también puedes encontrar aquí y en el canal. Y entonces, el ciclo comienza de nuevo. Creación y destrucción. Vida y muerte. Arte, belleza, música, memorias, propósito. Todo regresa, pero esta vez moldeado por lo que vino antes y potenciado por el deseo de vivir una vez más. The Watcher asegura que cada universo nuevo es más fuerte, más noble y más sabio que el anterior. Cada uno se acerca un poco más a la perfección. Ghost Rider le pregunta cuál es el fin último de todo esto. The Watcher le responde que algún día, tras un número incalculable de universos, se alcanzará la perfección. Y cuando eso suceda, ocurrirá algo que ni siquiera los seres más sabios pueden prever. Todo el sufrimiento, la alegría, la pérdida, los sueños y la belleza habrán valido la pena. Y será hermoso. Finalmente, The Watcher le pregunta a Ghost Rider qué opina ahora que conoce la verdad. Ghost Rider le da su respuesta al vigilante. Dice que no le importa. Explica que Galactus no merece un perdón por algo que podría ocurrir dentro de 1 trillón de años. Afirma que puede ser destruido en ese mismo momento. The Watcher le advierte que, si eso sucede, futuros universos podrían no nacer. Ghost Rider responde que ese no es su problema, que no le interesa lo que ocurra en un futuro tan lejano, porque lo único que le importa es lo que sucede ahora. Asegura que aún no ha terminado,
ni con la situación, ni con Galactus. The Watcher lo interrumpe y le dice que sí ha terminado. Ghost Rider intenta insistir, pero The Watcher le recuerda que lo que él diga no tiene importancia. Con un acto final, The Watcher utiliza su poder para transportar a Ghost Rider de regreso a la Tierra, dejándolo en Manhattan. Ya en la ciudad, Johnny Blaze recupera su forma humana. Se encuentra caminando, todavía molesto, cuando desde la ventana de un restaurante lo observa Ben, quien está cenando con Alicia. Ben le dice que recién se han sentado a cenar y le pregunta si quiere unirse a ellos, asegurándole que hay una silla libre, con la condición de que no queme el lugar. Johnny se detiene, lo piensa unos segundos y acepta la invitación. Al sentarse en la mesa, Alicia le comenta que ese restaurante es su lugar favorito y que la comida es exquisita. Ben agrega que la música de piano en vivo le parece tan buena que no encuentra palabras para describirla. Johnny comenta que es hermosa. Ben asiente, coincidiendo con él, y añade que, mientras exista belleza en el mundo, siempre habrá una razón para seguir adelante, incluso para alguien como él. Johnny le dice a Ben que él tiene una gran belleza interior. Ben responde con ironía, diciendo que eso y $5 le alcanzan para comprarse un café. Luego se pregunta en voz alta cuál es el verdadero valor de la belleza interior. Johnny, sin dudarlo, le responde que aparentemente lo vale todo. Y así siguen conversando, mientras que, desde la distancia, The Watcher lo observa todo. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.